cuenca, ¿no? Quedaba aquí en territorio peruano, ¿no? Hablamos de Lamar. Él será el primer presidente. Es más, Lamar será considerado el primer presidente constitucional de eh, de la República, ¿no? Quizás se pregunten, ¿ya? Pero ¿y por qué Ribagüero? Usted comentó que Ribagüero era el primer presidente. Sí, lo he dicho, ¿no? Pero recuerden que cuando Ribagüero es proclamado presidente, no había una constitución. ¿Sí? Ahora cuando proclaman a Lamar, sí habrá una constitución, ¿no? De ahí, pues, primer presidente constitucional. Bien, desde 1827 hasta 1872 habrán también muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, la Confederación Perú-Boliviana. Recuerden que esta confederación era un sueño no solamente de Santa Cruz, quien al final lo lleva a cabo, sino inclusive el mismo Bolívar también era de la idea de que Perú y Bolivia deben ser uno solo, sobre todo por Bolivia, porque Bolivia como una nación reciente y también por la posición que tenía, ¿no? Era muy pobre y fácilmente podía caer presa de los brasileños o bien de los argentinos. Aunque claro, los argentinos tenían por el principio del uti possidetis, tenían el derecho de reclamar, ¿no? Todo lo que es el Alto Perú para ellos, ¿no? Eh, bueno, pues esta confederación será un fracaso, ya les explicaré por qué. Luego vendrá la etapa de la anarquía militar, una etapa en la cual se darán muchos gobiernos a raíz de la muerte de Agustín Gamarra, ¿no? Es más, aquí vemos una pintura, un lienzo, donde se ve a Agustín Gamarra en las pampas de Ingavi, ¿no? Recuerden que Agustín Gamarra ya será pues el primer personaje protagónico, ¿no? En esta primera etapa de nuestra historia, ¿no? Porque en todos los gobiernos, ¿no? Uy, un momentito, en todos los gobiernos vamos a escuchar siempre a Agustín Gamarra, ¿no? Tanto así que cuando muere Agustín Gamarra, eh, aparecerá pues otro gran personaje, ¿no? Ramón Castilla. Y Basadre y otros historiadores mencionan que Gamarra, al igual que Ramón Castilla, ¿cómo se dice? ¿No? Murieron en su ley, murieron en el campo de batalla, murieron con las botas puestas al lado de su caballo, ¿no? Eh, bien, esto es en lo que respecta a la batalla de Ingavi con la muerte de Gamarra, ¿no? Muere Gamarra y habrá una anarquía. Recuerden que anarquía es desgobierno, ¿no? Bueno, se entiende por desgobierno, aunque anarquía es mucho más que eso, ¿no? Eh, tenemos el periodo de la prosperidad falaz. ¿No? Este periodo, recuerden que se caracteriza porque sacaremos, ¿no? Rentables ingresos por la venta de un producto que había sido acumulado durante siglos, imagínense, ¿eh? Siglos, siglos, siglos de guano, pues, ¿no? Tendremos el periodo de la guerra contra España, o también llamada la guerra por la segunda independencia, porque recuerden que el rey de España, Fernando VII, nunca reconoció la independencia del Perú. Quizás pueden decir, profe, pero en la capitulación de Ayacucho, España no aceptó no, aceptó el virrey La Serna, el general Canterat, pero el rey de España jamás, jamás aceptó la independencia del Perú. Y es más, con esa capitulación de Ayacucho, el Perú se había comprometido en pagar, ¿no? Deudas a España, deudas que hasta el momento no lo había pagado. Bien, y finalmente
1872, ¿no? El Perú, ¿no? Se confió mucho, ¿no? Pensó que el guano iba a durar para siempre, pues, ¿no? Ya para estas fechas, ¿no? Estábamos ya sintiendo que éramos muy dependientes de los créditos. Es decir, que el guano que habían en las islas lo dejábamos a terceros para que ellos lo vendiesen y nos diesen, pues, ¿no? Un porcentaje de esas ventas. Pero alumnos, sucede que tenemos esa mala costumbre de siempre pedir préstamos, siempre pedir, dame un adelanto, ¿no? Ya te cobras cuando vendas el guano. Y eso nos jugó, pues, una muy mala pasada, pues, porque cuando recibíamos los ingresos del guano, un momentito, tú me debes, entonces de ahí me cobro, ¿no? Prácticamente ya no recibíamos nada del guano. Bien, tenemos aquí una definición de este primer militarismo. Rápidamente lo leemos. Un periodo de posguerra de independencia. En este periodo los caudillos militares serán los que van a tener, ¿no? Una especie de derecho, según ellos, ¿no? Para ocupar la más alta magistratura, como lo es ser presidente de la República. ¿Mm? Quizás la pregunta que se puedan hacer ustedes, alumnos, es, eh, ¿acaso eran los militares los que debían haber gobernado en aquel entonces? ¿Mm? Eh, o es que habían otros que podían haberlo hecho mejor? Claro que sí. Recordemos que nuestra aristocracia, ¿ya? Eh, tenían que haber gobernado, porque ellos al menos tenían experiencia de gobierno, ¿no? Lastimosamente nuestra aristocracia, alumnos, eh, no era confiable, pues, porque nuestra aristocracia hasta el último momento apoyaron a los virreyes en contra de la independencia, ¿no? Solamente cuando San Martín vino aquí a Lima, ¿no? Y le dijo que no quería hacer cambios bruscos, bueno, de mala gana, ¿no? Ya muy bien San Martín, ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Ya. Bueno, resulta que ellos debieron, o los criollos, para tal caso, ¿no? Los criollos que estaban más influenciados por estas ideas liberales, ¿no? Pero resulta que la población, alumnos, no confiaba en ellos. Muchos de ellos eran realistas y luego se pasaron al bando patriota, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Ribagüero, ¿no? Peleó para España, hasta el mismo San Martín, imagínense, ¿no? Entonces no había confianza en ellos, ¿no? Por ello es que la población vio con buenos ojos que los militares, ¿no? Quienes se sacrificaron, dieron sus vidas en el campo de batalla, tengan pues el acceso a la presidencia, ¿no? El contexto histórico, ¿no? A ver, una suerte de antecedentes, ¿no? En septiembre de 1826, Bolívar se retiró del Perú para enfrentar al general Páez en Venezuela. ¿Recuerdan ustedes? Bolívar, ¿no? Llega al Perú en 1823, ¿no? Porque prácticamente los peruanos no supimos vencer al enemigo español. Tuvimos que, entre comillas, rogarle a que venga, pues, ¿no? Y nos ayude a derrotar a los españoles. Bolívar puso sus condiciones, ¿no? Él no quería estar pidiendo permiso, ¿no? A tal, ¿no? ¿Sabes qué? Si voy a ir al Perú, entonces dame libertad para hacer lo que yo vea lo conveniente. Hasta inclusive el propio Congreso, ¿no? Que el día de hoy se siente poderoso, ¿no? Han vacado a presidentes, querían también vacar a Sagasti, ¿no? Quieren, como sea, elegir al Tribunal Constitucional. Bueno, este Congreso de 1823, para que Bolívar, ¿ya? Venga al Perú, se autocensura. El mismo Congreso se autodisuelve.
Y bien, ahí empieza el periodo de Bolívar. Recuerden que Bolívar se había alimentado de las ideas de Francisco Miranda. Francisco Miranda es otro gran personaje venezolano. Le decían el soldado de tres revoluciones. Francisco Miranda tenía el sueño de crear una patria grande, ¿no? De ahí viene pues la creación de la Gran Colombia, ¿no? Que aglutinaba a lo que hoy en día serían Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Con esa idea de la patria grande, Bolívar quería anexar a otras naciones, a otros estados, entre ellos el Perú y Bolivia, ¿no? Y también los demás que estaban en el sur. Así que Bolívar va a dejar listo una constitución, ¿no? La famosa constitución vitalicia, ¿no? Que se va a promulgar en 1826. Pero recuerden que esa constitución vitalicia, que será la segunda constitución del Perú, va a ser promulgada por Santa Cruz. ¿Ya? Recuérdense ese nombre. ¿Ya? ¿Quién es Santa Cruz? Bueno, Santa Cruz era un realista, ¿ya? Que fue capturado por la fuerza de San Martín y que luego se pasó al bando patriota y que más adelante será presidente de Bolivia. Es más, él será presidente de la Confederación Perú-Bolivia. Bien, aquí Santa Cruz asume, digamos, entre comillas, la presidencia, ¿no? Porque el maestro Jorge Basadre lo considera como el tercer presidente de la República del Perú. Si Basadre lo considera, es porque tendrá su razón, ¿no? Muy bien, Santa Cruz, ¿ya? Santa Cruz será quien promulgue, ¿ya? La constitución vitalicia que Bolívar quería que rija a esta nación, ¿no? Al cual Francisco Miranda llamaba la patria grande, ¿no? La Gran Colombia. Resulta que esta constitución será rechazada por nuestros políticos liberales, ¿no? Es más, recuerden que cuando Bolívar se va, ¿no? Se va también molesto, porque aquí nuestros políticos liberales veían que Bolívar tenía pues intenciones de perpetuarse en el poder. Así es que Bolívar, ¿no? Decide irse porque mencionaba que en su patria no habían conflictos y tenía que estar él. Cuando se va Bolívar, entonces es cuando ya el Congreso nuevamente empieza a funcionar, derogan esta constitución y lo que hacen es poner en vigencia nuevamente, y oigan bien, la constitución de 1823. ¿Ya? De 1823, o sea, nuestra primera constitución, pues, ¿no? La constitución que nació muerta, ¿no? Bien, esta constitución está nuevamente en vigencia y con esta constitución se va a elegir al primer presidente del militarismo, ¿no? Bien, hasta ahí espero que nadie se haya perdido. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, sigo entonces. Recuerden que pueden preguntar por el chat, no hay ningún problema. Cuando el Congreso, ¿ya? Cuando el Congreso, alumnos, iba a convocar a elecciones para elegir, ¿no? Al presidente, ¿no? del Perú, el Congreso estaba liderado por los liberales. Nuevamente el presidente fue Javier de Luna Pizarro, ¿no? Un connotado liberal. Luna Pizarro era bien astuto, bien hábil, ¿no? Tanto así que Bolívar mencionaba, ¿no? Que en el Perú todos, ¿ya? Hacen, ¿ya? Lo que dice Luna Pizarro, ¿no? Cuando hacen algo es porque atrás está Javier de Luna Pizarro, ¿no? Bien astuto era este personaje, ¿no? Bien,
Los candidatos para ser elegidos presidente de la República, recuerden que el Congreso tiene esa potestad, ¿no?, de elegir al presidente. Se presentan, ¿no? ¿Quién? Santa Cruz, alumnos. Imagínense, Santa Cruz, ¿no? Miren, elíjame a mí, yo, gracias a mí, es que el Congreso no está volviendo a funcionar, ¿no? Elíjame a mí, ¿no? ¿Quién más se presenta como candidato? Gamarra, alumnos. Agustín Gamarra también se presenta como candidato, ¿no? Yo he peleado en la guerra de la independencia, soy peruano, en cambio el otro es Santa Cruz. Nació en un territorio que el día de hoy es Bolivia, ¿no? A ver, Jericó, la Constitución de 1823 nunca rigió, porque un día antes fue suspendida. Para estas elecciones de 1826, ya, se pone en vigencia, ¿no? Con la intención de elegir al presidente y también de que el Congreso elabore una nueva constitución que reemplace a ese, ¿no? Por eso es que al presidente que van a elegir se le va a llamar el primer presidente constitucional, porque estará siendo elegido por esta elección, perdón, esta constitución, ¿no? La de 1823. Pero esa constitución, Jerico, solamente va a estar en vigencia unos meses, ¿ah? Porque después nuevamente ya no va a regir, ¿no? Y se va a promulgar la constitución de 1828, ¿ya? Así es, Valentina, ¿no? La constitución que nació muerta, ¿no? Bien, les termino esta partecita, ¿no? Porque, tenemos mucho que decir. Miren que esto en el anual yo lo hago en 3, 4 sesiones, ¿no? Así que voy a tratar de no ser muy detalloso porque también tenemos que tocar muchos temas. Para terminar esta partecita, los candidatos eran Santa Cruz, ¿no? Era Gamarra, pero resulta que Luna Pizarro, que era el presidente del Congreso, no les convencían esos candidatos. ¿Por qué? Porque él sabía que a ellos les gustaba el poder. Él tenía miedo de que una vez elegidos presidente, ellos quieran quedarse, así como quiso quedarse Bolívar, ¿no? Así que son peligrosos, ¿no? Así que, ¿a quién elegimos? ¿Mm? ¿A quién propones, Valentina? Megan. ¿Quién sería el candidato ideal? Así que Luna Pizarro se recuerda de la mar, ¿no? Y es más, Bolívar tenía también frases de la mar, ¿no? Un personaje valiente, ¿no? Primero en el campo de batalla, ¿no? Pero pídele que ocupe un cargo, ¿no? Se pone a temblar de miedo, ¿no? Así que Luna Pizarro invita a la mar, ¿no? Le dice, la mar, queremos que tú seas el presidente. Yo, ¿ya?, voy a convencer a mis compañeros congresistas para que voten por ti. La mar no quiso. No, gracias, que no. ¿Por qué no eligen a Gamarra o a Santa Cruz? Es que, la mar, por eso mismo te queremos elegir a ti, porque a ti no te gusta el poder y sabemos que cumplido tu mandato tú vas a convocar a elecciones. Bueno, y así convencieron a la mar, pues, ¿no? Y lo eligieron presidente a él, ¿no? Bien, entonces, a ver, acá me dicen la mar, aquí está, la mar será elegido con el apoyo liberal, ¿no? Y para llevarse bien con Gamarra, ¿no? Lo invitó para que sea prefecto, ¿no? O sea, Lamar, como le digo, no era, digamos, tan astuto políticamente, ¿no? Así que lo invitó, ¿no?, para que sea parte de su gobierno, pues, ¿no? Bien, sigamos. Características del primer militarismo.
En el aspecto social, y esto la San Marquitos ya lo ha preguntado creo que en 2 ocasiones, ¿ah? Recuerden que la república naciente de nuestro país va a mantener en vigencia instituciones coloniales, ¿no? Como qué instituciones. Por ejemplo, tenemos el yanaconaje, que básicamente era el trabajo para un señor hacendado. El hacendado tenía privilegios sobre ti, ¿no? Imagínate, Valentina, ¿no? El hacendado te daba una parcela de tierra para que puedas vivir y cultivar tus productos, y la primera cosecha que tenías que primero venderle al hacendado, y él te pagaba según el precio que él quería, ¿no? El tributo, alumnos, ¿no? El tributo, que fue un pago obligatorio a los indígenas, en la República se mantiene. Claro, pero como ahora ese nombre de tributo se suena feo, ¿no? Como lo cambian a contribución personal, ¿no? Para que se vea bonito, ¿no? Pero sigue siendo tributo porque es un pago obligatorio para los indígenas. Recuerden que San Martín lo abolió. Quizás aquí Jericó pregunta, profe, pero San Martín eso lo anuló. Sí, es verdad, Jericó. Pero Simón Bolívar lo volvió a poner en vigencia. ¿Y por qué, alumnos? Bueno, aquí está toda una explicación. A ver, ¿iban a intervenir? Sigo entonces. Lo resumo, ¿ya? Es que, alumnos, básicamente nuestra república tenía una concepción de ciudadanos, ¿no?, que tenían que contribuir con impuestos, ¿no? De ahí viene el nombre de un estado patrimonial, ¿no? Es decir, eres ciudadano en la medida en que tú contribuyes con el Estado. ¿Y cómo contribuyes? Pagando impuestos, ¿no? Con los criollos no había problema, porque ellos tienen su casa, tienen sus negocios, ¿no? Tienen propiedades, ¿no? El problema era con los indígenas, pues. Ellos viven en las montañas, ¿no? Ellos no, no tienen servicios por los cuales pagar, pues, ¿no? Entonces, es más, tampoco, en algunos casos tampoco van al mercado. ¿Por qué? Porque como ellos cultivan sus productos, ¿para qué ir al mercado? Si de su tierra tienen su comida, ¿no? Tienen sus ganados, o sea, tienen su carne, ¿no? Entonces no tienen otras necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que los indígenas puedan también, pues, contribuir con algo para el Estado, ¿no? Porque el Estado lo que necesita son ingresos. Y de ahí, pues, viene la idea de, muy bien, hay que volver a instaurar el tributo, ¿no? Para que paguen, pues, ¿no? Porque si quieren que el Estado haga algo por ellos, tienen que también colaborar, pues. Pero como les digo, como ese nombre suena feo, entonces, contribución personal, ¿no? Entonces, a eso llamamos, pues, ¿no?, a un Estado patrimonial, ¿no? Eh, a ver, sí, Jericó, es algo confuso. Nuevamente lo repito, y es más, va a quedar grabado también. Bolívar, ¿ya?, junto a un grupo de tecnócratas, van a elaborar la constitución vitalicia, ¿ya? Bolívar se va a ir. Quien lo va a promulgar será Santa Cruz. Pero a los meses, creo que 2, 3 meses, esa constitución va a quedar abolida, ¿no?, anulada, ¿no? En su lugar, ¿ya?, va a ser reemplazada por la constitución de 1823. Con esa constitución, ¿ya?, se van a convocar elecciones, se va a nombrar el presidente a la mar, y en 1828, con el gobierno de la mar, se va a promulgar la tercera constitución, ¿no?, la Constitución Liberal de 1828, ¿sí? Esa es la secuencia, Erico, ¿no? No lo van a encontrar muy fácil porque tienen que revisarse a Basadre, ahí te lo cuenta bien, pero Basadre también es bien denso cuando escribe, ¿no? Bien, sigamos con esto. También, pues, alumnos, la esclavitud
Imagínense, en la República había esclavitud, ¿no? Quizás aquí Leslie pregunte, profesor, pero San Martín ¿acaso no proclamó que nadie nace esclavo? Sí, pues, nadie nace esclavo, pues, ¿no? Pero habían personas que ya habían nacido esclavos, pues, ¿no? Y es más, esos niños que supuestamente nacían libres necesitaban de su mamá, que era esclava, de su papá, que también es esclavo. Entonces, la esclavitud se siguió manteniendo, ¿no? Y también por criolladas, ¿no? De los hacendados. Eh, y bien, aquí hay algunos productos más, ¿no? Que se van a exportar. Eh, deuda, sí, alumnos. Recordemos que nuestro primer presidente, Ribagüero, eh, se hizo el primer préstamo internacional. ¿A quién? A Inglaterra. Es más, ustedes deben saber que las potencias europeas eh, tienen intromisión en los nuevos estados, eh, haciéndolos muy dependientes de sus economías, ¿no? Y claro, pues en este entonces Inglaterra era la potencia mundial, entonces, hacía préstamos y ustedes saben, ¿no? Cuando uno no puede pagar, ¿qué cosa pide a cambio, no? Pide favores, pues, ¿no? Es más, el Perú no solamente tenía deuda con Inglaterra, tenía deuda con Chile. ¿De dónde sacó la plata San Martín para hacer su expedición hacia Perú? Tenía deudas con la Gran Colombia. ¿Ah? ¿Ustedes creen que Simón Bolívar va a venir gratis aquí? ¿No? Y es más, alumnos, para que se rían, inclusive el Perú tenía que reponer a los muertos, ¿ya?, gran colombinos que llegaron aquí al país. Es decir, si un soldado del ejército de Bolívar moría, el Perú tenía que darle un nuevo soldado. ¿Cómo lo hacían, profe? Y si ya está muerto. Bueno, pues le daban a un soldado peruano, pues, ¿no? Así que muchos soldados peruanos, sin saber, ¿ya?, fueron enviados a pertenecer al ejército de la Gran Colombia. También tendremos deudas con España. Imagínate, Valentina, con España, ¿sí? Pero Valentina dirá, pues profesor, pero si España durante siglos se llevó oro y plata, ¿cómo ahora va a querer que le sigan pagando? Inclusive Atahualpa pagó 2 cuartos de plata, 1 cuarto de oro, y aún le debemos. Bueno, lastimosamente, Yerico, hemos firmado la capitulación de Ayacucho. Bueno, no lo firmó nosotros, lo firmó Sucre, ¿no? Que es venezolano, bueno. Y en ese papel el Perú se comprometió a pagar a España, ¿no?, muchas deudas, ¿no? Entonces, alumnos, nacimos como repúblicas endeudados, ¿no? Bien, aquí están los principios. Como las nacientes repúblicas estaban ¿no?, consolidándose, había una necesidad de darle un orden territorial para evitar conflictos entre las nacientes repúblicas, ¿no? Se usarán 2 principios que en Europa también se utilizaron. El primero era el uti possidetis, ¿no? ¿Qué era el uti possidetis? Era básicamente que si un territorio hasta 1810, ¿ya?, ha estado bajo tu jurisdicción, seguirá estando bajo tu administración. Entonces, ese era el uti possidetis. Entonces, por uti possidetis, el Perú, ¿no?, tenía Puno, ¿no?, tenía Guayaquil, ¿no?, porque hasta 1810 estaban dentro del territorio peruano, ¿no? Pero ya había otro principio, ¿no?, que era la libre determinación, que era el más importante y es el que prevalecía, ¿ya?, que consistía en que si un territorio ha estado en tu jurisdicción, pero pese a ello la población, ¿ya?, mediante una consulta popular decide
pertenecer a otra administración, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Y esa es la que finalmente vale, pues, ¿no? Así que por ello perdimos Guayaquil, pues, ¿no? También perdimos el Alto Perú, ¿no? Bolivia, pues. Y todo ello porque Simón Bolívar también, pues, ¿no? Hizo lobby para que tanto Guayaquil como Bolivia dejen el Perú. Pues. Bien, a ver, sigamos. Gobierno de José Lamar. ¿No? A José Lamar le llamaban el ejecutivo débil. Bueno, por lo que les he comentado, pues, ¿no? Él va a tener que enfrentar la primera guerra internacional, ¿no? Con la Gran Colombia en este caso. Pero esta guerra será pues bien... él no lo va a iniciar. ¿Quién lo va a iniciar? Lo va a iniciar su prefecto Gamarra. Es decir, que pese a que Lamar, ¿no?, le había dado chamba a Agustín Gamarra, no, misma Keiko, ¿no? Hubo fraude, no reconoce, así que hacía lo que quería. ¿Y qué fue lo que hizo? Invadió Bolivia. Imagínense, no le dices nada al presidente, tú solito vas con tus hombres e invades Bolivia. ¿Y cuál era la razón? La razón era que, bueno, la razón era, digamos, muy, muy necesaria, pero la idea era que lo tenía que liderar el presidente, pues, ¿no? El presidente Lamar. Bien, la cosa es que Gamarra invadió Bolivia, ¿no? Y eso va a generar, pues, ¿no?, que la Gran Colombia también intervenga y ahí, pues, el conflicto, ¿no? Bien, pero antes también recordemos que se va a promulgar la Constitución de 1828. Aquí está, ¿no? Creo que aquí nos dan algunos alcances de esta Constitución, ¿no? Considerada la madre de las constituciones, ¿no? Tenía que suplir a la abolida Constitución vitalicia, ¿ya? Tuvo una tendencia liberal, el periodo presidencial será de 4 añitos, ¿no? Sistema bicameral, diputados y senadores. Aquí está, la Constitución de 1828, ¿no? Antes de hablar de la guerra con la Gran Colombia, hablemos algunos aspectos internos, ¿no? La rebelión de los iquichanos. Creo que la San Marquito lo preguntó una vez, ¿no? ¿Quiénes eran los iquichanos? Bueno, era una comunidad, ¿no?, ayacuchana, que liderados por Antonio Navala, Huachaca, se van a rebelar en contra de las instituciones republicanas. Causas. Uno era el maltrato que recibían por parte de las autoridades, ¿no? Y lo otro, creo que era el más importante, era que durante el virreinato los iquichanos tenían un privilegio, no pagaban tributo, ¿no? A pesar de ser indígenas, no pagaban tributo. ¿Por qué no lo pagaban? Bueno, porque ellos trabajaban las tierras de realengo, las tierras del rey. Y el rey, como agradecimiento, ¿no?, hizo que no fueran ni a la mitad, ni tampoco pagasen el tributo. Pero resulta ahora, República, se volvió a instaurar el tributo con el número de la contribución personal, y ahora sí tienen que pagar tributo, ¿no? Entonces, si me van a obligar a pagar, mejor prefiero estar en el virreinato.
Muchos de ellos dirán eso. Pero bueno, serán masacrados por las fuerzas del orden, ¿no? Así que tendrán que pagar sí o sí, ¿no? Entonces, eso fue la rebelión de los iquichanos, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo ocurrió esta guerra con la Gran Colombia? ¿No? Aquí está Agustín Gamarra, ¿no? Como les dije, el Perú, ¿ya? Nuestra clase dirigente estaba peleada con Bolívar, ¿no? Bolívar también, como estaba reclamando que le paguen, pues, ¿no? Todo lo que hizo por el Perú, ¿no? Que le devuelvan sus hombres también, que habían muerto, ¿no? Bien, los liberales peruanos, muchos de ellos enemistados con Bolívar, veían que había una tensión, pues, ¿no? Porque Bolívar también tenía intenciones expansionistas y que teníamos que cuidar nuestras fronteras de la Gran Colombia. Pero resulta que si por A o B el conflicto se hace mayor, en el sur teníamos al brazo derecho de Bolívar, teníamos a Sucre como presidente de Bolivia. Y eso para nosotros no era nada recomendable, pues, porque teníamos que dividir, si hay una guerra, nuestras fuerzas en dos, y divididos en dos, uy, nos vencen. Así que había una necesidad de hacer que Bolivia eh, desaloje, ¿no?, del poder a estos extranjeros. Entonces, eso fue la causa por la cual Gamarra invadió. Pero como les digo nuevamente, Gamarra no era el autorizado, pues, era el presidente quien tenía que dar la orden, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Gamarra, ¿ya?, en, en Bolivia, ¿ya?, conseguirá que aliados bolivianos, que también no veían con unos ojos que un extranjero sea su presidente, va a conseguir una victoria. Se firmará el Tratado de Piquiza, en la cual los extranjeros, ¿no?, aunque esto tenía nombre propio, ¿no?, Sucre, tenían que abandonar suelo boliviano. Bolivia tenía que gobernarse por los propios bolivianos. Sucre, bueno, dejará Bolivia, estará en Lima y de ahí se marchará hacia la Gran Colombia. Bolívar, que ya se había enterado, ¿no?, ya había declarado la guerra al Perú, pues, ¿no? Aquí están las causas que los he comentado. Bueno, también, como les dije, Bolívar tenía fines expansionistas, así que Bolívar también estaba pidiendo lo que Ecuador también pedirá más adelante, ¿no? Tumbes, Jaén y Maine, ¿no? Las campañas. En la campaña marítima nos fue bien, ¿no? Aquí dice, ¿no?, tendrá victorias, Malpelo, Cruces. Es más, Guayaquil ya era nuestra, la habíamos tomado. Lastimosamente Guise muere, ahora le tocaba el turno a las fuerzas terrestres. La Mar va a dirigir la campaña terrestre, pero en el campo de batalla, alumnos, suceden cosas extrañas. Resulta que Gamarra y sus partidarios, ¿ya?, no apoyarán al presidente y este será derrotado en Saraguro y Potepetar. Se firmará el convenio de Quirón, donde las fuerzas peruanas van a tener que abandonar suelo gran colombino, ¿ya? Solamente eso es lo que estipulaba, ¿eh? Volvemos al estado anterior, ¿no?, de esta guerra. Bien, la Mar firmará el documento, ya será llevado para el lado peruano, y, y ese convenio de Girón, ¿no?, será usado por Gamarra para tildar a la Mar de inepto. Así es que, junto a Gutiérrez Lafuente, van a tramar el dar el golpe al gobierno de la Mar. Porque mientras Agustín Gamarra, ¿ya?, capturaba y expulsaba a la Mar a Costa Rica,
En Lima, Gutiérrez Lafuente hacía lo mismo con su primer vicepresidente. ¿Ya? Lamar estará en Costa Rica y en 1830 morirá. Resulta que Ramón Castilla, años después, ya presidente, va a reclamar los restos de Lamar. Pero imagínense, cuando el Perú estaba reclamando sus restos para que vengan a descansar porque es presidente peruano, Ecuador, que ya había nacido como república, también hacía lo mismo, ¿no? Bien, cosas de la vida, ¿no? Muy bien, una vez que Lamar fue expulsado, Gamarra iniciará su gobierno de facto, ¿no? Que luego será legitimado por el Congreso. A su gobierno se le llamó el autoritarismo fuerte, ¿no? O el ejecutivo fuerte, ¿no? Es porque Gamarra sí, pues Gamarra es un político, pues este señor, ¿no? Este tiene ambiciones de sacar réditos políticos. En cambio, Lamar no, pues Lamar solamente quería cumplir su periodo y luego no, pero él no, él buscaba más cosas, ¿no? Gamarra era golpista, ¿no? Y como golpista también recibió muchos intentos de golpe de Estado, pero debido a su experiencia y también al apoyo de su mujercita, ¿no? Francisca Zubiaga, ¿no? Es que salió airoso, ¿no? de muchas de estas intentos de derrocamiento, ¿no? Yarico, dictador, uy, Gamarra era era el militar característico de los militarismos en el Perú, ¿no? Era un personaje que no tenía experiencia de gobierno, ¿ya? Llamaba a sus amigos, perseguía a sus enemigos, no respetaba la Constitución, ¿ya? Cambiaba la Constitución. Todo eso se puede resumir, ¿no? En lo que es un dictador, Yerico. Y es más, por ser dictador Yerico, el Congreso lo iba a censurar. ¿Mm? Bueno, pero mejor lo cuento aquí. Para terminar con Francisca Zubiaga, ¿no? La mariscala. Su esposa era muy joven, ya, pero para, para ser mujer era mucho hombre, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque la mariscala no era una mujer cualquiera, era una mujer muy, muy distinta. De pequeñita, mientras Jericó, Valentina jugaban con sus muñequitas, ¿no? ¿Qué hacía la mariscala, no? Ella aprendía a usar el látigo, ¿no? Mientras Leslie, ¿no? María Rosa, ¿no? En su juventud aprendían, qué sé yo, a bailar, ¿no? A cantar, ¿no? ¿Qué hacía la mariscala? No, aprendía a montar a caballo, ¿no? Así que ella tenía una formación muy rígida, ¿no? Muy varonil, ¿no? Aunque no era muy agraciada en rostro, tenía una bella mirada imperial, ¿no? Ella era Francisca Zubiaga, pues, ¿no? Ella tenía a sus matones y cuando en una obra de teatro, ¿no? Veía que estaban caricaturizando a su esposo y lo hacían quedar en ridículo, ¿qué hacía ella? Esperaba que termine la función, ¿no? Y con sus matones le daban una paliza al director para que aprenda a que esas cosas no se dicen de Gamarra, ¿no? Ella era la mariscala, ¿no? Lastimosamente la mariscala va a tener que separarse de su esposo, ¿no? Claro, porque su esposo será perseguido, ¿no? Su esposo se irá a Bolivia, ella se irá a Chile,
en Chile contraerá una enfermedad. Bueno, ya tenía esa enfermedad, ¿no? Que para aquel entonces era incurable. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad donde de pronto te bota sangre por la boca? ¿Mm? Es la TBC. ¿Mm? Morirá de TBC, ¿no? Y es muy dolorosa esa enfermedad, ¿no? Bien, les decía, ante estos, sí, Wilson y Darlene, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Bueno, el día de hoy ya tiene cura, ¿no? Pero tienes que tomar, uy, unas 10 pastillas diarias, imagínate, ¿no? ¿Qué tal gastritis te da? Eh, Así que siempre cuídense, alumnos, ¿ah? No, no tomen así objetos que hayan tomado otras personas, ¿no? Aunque eso se contagia no, por la salida, básicamente, ¿no? De otras personas. Bien, les estaba hablando sobre la censura que iba a tener Gamarra. Como se cometían excesos, ¿ya?, en el gobierno de Gamarra, el Congreso, ¿no?, que tenía pues también miembros liberales, que para nada le gustaban estos militares, ¿no?, autoritarios, van a proponer censurarlo al presidente. El propulsor será Francisco González de Paula Vigil, ¿no? Él va a presentar a la mesa directiva, la mesa directiva va a aceptar y en una sesión se asumirá, ¿no?, eh, esta etapa de censura. Francisco González será el mediador, ¿no?, y sus colegas son quienes tendrán que elegir. Resulta que eh, González Vigil vio que la aceptación de la censura no estaba yendo por buen puerto, ¿no? Iban a perder, así es que él pidió la palabra, pero él como es mediador, él tiene que bajar al llano, pues, porque supuestamente como él como mediador del debate no vota, ¿no? Así que lo que hace él es bajar, sentarse como si fuese un congresista más y pide la palabra, ¿no? O sea, él mismo se da la palabra, ¿no? Y bueno, ahí da su perorata, pues, ¿no?, el por qué se debe censurar. Pues, ¿no? Ahí donde él menciona, pues, no, que aquí al presidente que dice que son pequeñeces por las cuales lo quieren censurar, debe saber que la Constitución no es una pequeñez, sino que es obra de la voluntad del pueblo, ¿no? Y se debe respetar. Su famosa frase, ¿no?, que los pueblos sepan, ¿no?, que cuando se tuvo que acusar al presidente, ¿ya?, yo, ¿no?, Francisco de Paula González Vigil, si debo acusar, yo acuso al presidente. Quedó registrado esa frasecita, ¿no? Alumnos, qué envidia tenían esos congresistas, ¿ah? Cómo me gustaría verlos nuevamente, ¿no? No, estos congresistas de ahora, ¿no?, que la verdad que sinceramente me da vergüenza verlos, ¿ya? Bien, a la final no prospera la acusación, ¿no? Y quedó en nada, pues, ¿no?, la censura del presidente. En el aspecto internacional, será el gobierno de Gamarra quien va a poner fin a la guerra con la Gran Colombia. ¿Con qué tratado? El tratado Larrea-Guay. Aquí, la Gran Colombia va a desistir, ¿no?, pedir Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? En 1830 se firmará otro tratado, en este caso con Ecuador. Alumnos, el año 1830 será muy significativo, así es que les pido que lo recuerden. ¿Por qué? Para empezar, ¿no?, en este año
muere nuestro primer presidente constitucional, ¿no? Hablamos de Lamar. En este año también muere el brazo derecho, el heredero político de Bolívar, muere Sucre, ¿no? Supuestamente en un accidente, pero de que recibas balas por la espalda, no creo que sea accidente, ¿eh? Bolívar de tristeza también morirá. ¿Mm? Muere también Bolívar. La Gran Colombia se desintegra, ¿no? Y Ecuador nacerá como república independiente. ¿Mm? Así que importante esta fecha, ¿no? Ecuador, ya como república independiente, necesitaba tener documentos, ¿no?, que avalen su independencia. Por eso es que va a empezar a firmar tratados con sus países vecinos. Bueno, el Perú no se hace problema. Con este tratado reconoce a la República Independiente del Ecuador, ¿no? Y aquí también algo importante que después los ecuatorianos no van a hablar, es que Ecuador en ningún momento en su constitución va a decir que Tumbes, Caín y Maynas le pertenecen. No, lo que va a decir Ecuador es que Loja, ¿no?, Cuenca, Guayaquil, Quito son de Ecuador, pero no va a decir para nada Tumbes, Caín y Maynas. Y luego, ¿no?, va a estar fastidiando que me pertenece, que es mío, ¿no? Jericho, ¿qué me estás preguntando? Tumbes, a decir que Tumbes se de Tumbes. A ver, Tumbes quiere decir que no se entrega. Bueno, no, lo que está diciendo es que la Gran Colombia, ¿no?, va a desistir en reclamar esos territorios, ¿ya? Porque al final Jaén, ¿no?, Jaén regresará al país, ¿no?, por libre determinación, ¿no? Bueno, Maynas pertenecía al Perú por Guti X, ¿no? Pero Jaén sí, ¿no? Jaén, el mismo pueblo de Jaén va, va a decidir ser parte del Perú, ¿no? Entonces, lo que hace la Gran Colombia es solamente ya no seguir insistiendo, ¿no? Ya sabe que ya muy bien, sabe que Perú ya... Pero Ecuador, pues, Ecuador es cuando van a ser como república, ellos van a decir, pues, ¿no?, que quienes desistieron fue la Gran Colombia, pero nosotros, Ecuador, nunca hemos reconocido la peruanidad de esos territorios, ¿no? Claro, pues no les conviene, pues. Bueno, aquí otras obras, ¿ya? Otras obras, tenemos aquí a Amazonas, bueno, se crea el departamento de Amazonas, también acá tenemos que se va a crear el puerto Cerro Azul, ¿no?, la Dirección General de Aduanas, la Maternidad de Lima. Bueno, esto también lo pueden encontrar en cualquier compendio, ¿no? Se convocó a la Convención Nacional para modificar la Constitución de 1828. Alumnos, prácticamente cada presidente quiere una constitución a su medida, ¿no? Así que Gamarra también ya estaba ¿ya? Haciendo lobby para que se elabore una constitución. Sigamos. Jericho, no, Tumbes. Recuerda que Perú, ¿ya?, hasta Guayaquil le pertenecía al Perú, ¿no? Lo que sucede es que, como en el virreinato no habían líneas exactas demarcatorias entre las audiencias, porque recuerden que las audiencias se tomó como referencia, ¿no?, la creación de las nuevas repúblicas. Entonces, como no había líneas exactas, la Gran Colombia, ¿no?, decía que parte del territorio norte del Perú le pertenecía, ¿no?
Eh, pero no, Tumbes sí, sí, es más, Tumbes como departamento no existía, ¿no? Lo que existía, a ver, era la libertad, o sea, la libertad era bien grande, ¿no? La libertad era, pues, perdón, Piura, me parece, ¿no? Era prácticamente lo que hoy en día es, ¿no? Cajamarca, Amazonas, ¿no? Tumbes, ¿no? Todo eso era un solo departamento para el Perú, ¿no? Eh, bien, bien, pero solamente eran así, eran solamente intenciones que tenían, ¿no? Pero la cuestión es probarlo, pues, ¿no? Si tú dices que estudio, tratarme documentos. Perú tenía la Real Cédula de 1802, donde Maynas, ¿no? Retornaba a la administración del Virreinato del Perú. Y ese documento nos avalaba, pues. Pero ¿qué tenía la Gran Colombia? ¿No? Bien, el segundo debate. Recordemos que el primer debate se dio durante el protectorado entre los que querían una república, los que querían una monarquía constitucional. Bueno, ahora habrá otro debate entre los que quieren darle más poder al Congreso porque representa la voluntad popular o los que pretenden darle más poder al presidente, que es el encargado de poner orden, ¿no? De darle armonía a la sociedad. ¿Quién debería primar? ¿Quién debería tener una eh, mayores poderes? ¿No? Aquí están los argumentos, ¿no? La Constitución, perdón, los liberales que apoyaban la primacía del Congreso, ¿no? Mencionaban ellos, ¿no? Que era necesario, ¿no? Que se respeten derechos como por ejemplo el derecho al sufragio, eh, el derecho a la individualidad, que cada persona tiene derechos políticos, sociales, económicos, ¿no? Prácticamente ellos van a abogar por la defensa de los derechos de las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que van a decir los conservadores? Que a veces más importante que el derecho de las personas es el derecho a vivir en paz. Y muchas veces el presidente, para vivir en paz, tiene que ir en contra de algunos derechos individuales. Pero ¿cuál es más importante? ¿Una persona o toda la sociedad? Toda la sociedad, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo tengo pues que usar la fuerza en muchos casos porque para mí más importante es la sociedad, ¿no? Entonces, ese era el debate que habían entre ambos bandos, ¿no? Bueno, aquí nos dan otros motivos, ¿no? El presidente asegura la paz, ¿no? Solamente los más capaces deben ejercer el voto. Representantes. Los liberales tenemos a Luna Pizarro, Paula González Vigil, Lorenzo Vidaur. Entre los conservadores, ¿no? José María Pando, Felipe Pardo, Agustín Gamarra. Es más, algunos, los conservadores también siempre tenían un tinte racista, ¿no? Es como que no querían que la República generara más derechos, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy se puede ver claramente, ¿no? Cómo es que esta aristocracia, ¿no? Al ver que un rondero, ¿no? Un sindicalista, ¿no? Un profesor ganó la presidencia, uy, cómo dicen que ha habido fraude, y llaman a los militares para que intervengan, que va a ser Cuba, Venezuela. Alumnos, aún seguimos teniendo rezagos, ¿no? De esa mentalidad colonialista, que le tienen miedo, ¿no? A los que no son de su entorno, ¿no? Bien, sigamos. Acá hay un videíto, ya lo dejo ahí para que ustedes lo puedan ver en su rato libre. Sigamos.
Profe, una consulta. Dime, Jericó Fabricio. A mí me habían dicho que los liberales planteaban que un ejecutivo débil evitaría el despotismo político. ¿A qué se refiere con el despotismo político? A ver, un ejecutivo débil provocaría un despotismo político, algo así. Sí, Bueno, para empezar, la palabra despotismo hace referencia a la concentración de amplios poderes en una persona, en un grupo, en una élite, ¿no? Y los liberales estaban en contra de ello, pues, ¿no? Para ellos el presidente no tiene que tener más poder del que ya tiene. Es más, lo que debe tener es sencillamente instituciones, entes que supervisen el manejo que está haciendo del poder que tiene, ¿no? Así es que Jericó, no creo, no creo que algún liberal diga que es necesario que en este caso el presidente, ¿no? O los grupos de poder eh, políticos en el país tengan pues no mayores prerrogativas, ¿no? Porque según este discurso, Jericó, si tú le das más poder al presidente, sencillamente estás avalando su teoría, pues, ¿no? De que para poner orden, que es lo que supuestamente debe conseguir el gobierno, si para conseguir el orden, la paz, la armonía social, tengo que ir en contra de algunos derechos, tengo que eliminar algunos, bueno, la idea pues, el fin es lo que importa, ¿no? Porque con ello voy a conseguir la armonía social, ¿no? Pero los liberales que dirán, el liberal dirá, pero mi presidente, estas personas tienen igual derecho que las personas que están aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a tener que ir en contra de los derechos de unos para favorecer a otros? ¿Mm? Entonces, por ahí irá el debate, ¿no? Y un liberal, Jericó, nunca va a permitir, ¿no? Darle más poder al presidente. Eh, bueno, aunque en la actualidad estamos viendo otro debate ya, ¿no? Porque estamos viendo que el Congreso, es más, quiere inclusive, ¿no? Impedir que el presidente de la República tenga esta opción de cerrar el Congreso, ¿no? Bien, sigamos. Eh, bueno, y eso, Jericó, solamente para, lo dice Gamar, el profesor Jorge Basadre, ¿no? Muy interesante, revise su libro y vas a encontrar mucha más información sobre estos debates al inicio de la República. ¿Cómo termina el presidente de Gamarra? Recuerden que Javier de Luna Pizarro tenía razón, ¿eh? ¿Por qué no querían elegir a Gamarra primero? Porque Javier de Luna Pizarro sabía que él tenía intenciones de quedarse en el poder. Y en verdad, él no quiso convocar a elecciones, ¿no? Solamente cuando el Congreso le amenazó, pues, ¿no? Mira, presidente Gamarra, si tú no convocas elecciones, nosotros vamos a promulgar una ley, porque somos Congreso, y el Congreso promulga leyes, en la cual nos vamos a facultar a que si el presidente no convoca elecciones, el Congreso puede hacerlo. Así es que Gamarra, a regañadientes, ¿no? Convocará a elecciones para que se elija al nuevo presidente. Bueno, aquí nos hablan de la Convención Nacional, que nos dice aquí, debía terminar en 1833, los liberales impulsaron la candidatura de Orbegoso. Bueno, él era el candidato de los liberales, ¿no? ¿Quién era el candidato de Gamarra, ¿no? De ese autoritarismo del Ejecutivo, ¿no? Era Pedro Bermúdez, pues, amigo de Gamarra. Pero, como ustedes sabrán, los congresistas, ¿no? Hicieron lobby por Orbegoso y al final
Orbegoso fue quien ganó. Bueno, aquí hay una lectura que espero lo puedan hacer, ¿no? Sobre Gamarra, Sucre y Santa Cruz. ¿Sí? Voy a pasarla por motivo de tiempo, porque creo que nos faltan muchos diapositivos. Uy, 57 diapositivos. Ahora nos toca ver el gobierno de José Luis Orbegoso, ¿no? Estamos a ver, en nuestra línea de tiempo estamos acá, ¿no? Ya hemos hecho esto. Veamos entonces al gobierno de Orbegoso. No tenía experiencia política, ¿no? También era un personaje que no tenía dotes, ¿no? Para manejar un Estado, ¿no? Pero la idea era pues elegir a los que son menos propensos a quedarse en el poder, ¿no? Como lo era Gamarra o su amigo Pedro Bermúdez. Será elegido por la Convención Nacional. Recuerden que este Congreso, llamado Convención Nacional, tenía como objetivo redactar una constitución. Una vez redactado la constitución y promulgado, esto prácticamente deja de funcionar y se tenía que invocar a un nuevo Congreso. Bien, esta Convención Nacional, que ya estaba ya por darse a fin, convoca elecciones y en estas elecciones, ¿no? Orbegoso pues sale elegido, ¿no? Orbegoso, por circunstancias que no pensó que se iban a dar, apoyó a Santa Cruz con la idea de una confederación, ¿no? Bueno, al final será derrocado por Salaver. Vamos a hablar con más detalle. ¿Cómo llegó al poder Orbegoso? Luis José Orbegoso. El Congreso, llamado Convención Nacional, verá con buenos ojos al candidato Orbegoso. Y a Pedro Bermúdez no. Uno, porque era de la línea de Gamarra. Pues. Así que Pedro Bermúdez será como un títere de Gamarra. ¿Sí? Y Orbegoso es quien gana esta elección. Se va a promulgar la Constitución Liberal de 1834. ¿No? Y como verán, esta Constitución le va a restar poder al Ejecutivo. ¿No ven que el Congreso estaba tomado por los liberales? Entonces ellos no querían que el presidente tenga demasiado poder. Tiene como base la Constitución de 1828, prepara el camino a la Confederación de Bolivia, sistema de elección indirecta. ¿Qué cosa es el sistema de elección indirecta? Es decir, el día de hoy, alumnos, tenemos una elección directa. Es decir, ¿no? Si Yelicó Fabricio tiene sus 18 años, puede votar por el candidato a quien él mejor le parezca. Pero ¿cómo era antes? ¿No? Antes era a los 21 años, me parece, ¿no? Los que podían votar. Lo que ustedes hacían es elegir a un gran elector. Y ese gran elector era quien votaba por todos ustedes, ¿no? A eso llamamos una elección indirecta, ¿no? ¿Cómo es eso de que preparó el camino a la confederación con Bolivia? Eso es muy importante. Les decía, al empezar la clase, que este proyecto de la confederación entre Perú y Bolivia no era únicamente el sueño de Santa Cruz, sino que era el sueño de Bolívar, de Gamarra y también del mismísimo presidente del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro, quien había visto la necesidad de que Perú y Bolivia sean uno solo, ¿ya? Pero para que no vaya en contra de la Constitución, porque en la Constitución, ¿ya?, en uno de sus artículos decía que el Perú, ¿ya?, no pertenece a ninguna familia ni está supeditado a ningún estado, ¿ya? Esa partecita lo borra.
¿Por qué lo borran? Es porque ello podía usarse para impedir la confederación con Perú y Bolivia, ¿no? Porque estar confederado implica, pues, no estar supeditado, pues, no a las decisiones que también tome el Estado que se ha federado, ¿no? Por ello es que Javier de Luna Pizarro, ¿no?, hizo ese cambio constitucional para ello, pues, ¿no? Para que se vea efecto en algún momento la confederación entre Perú y Bolivia. Bien, mientras los liberales estaban haciendo sus jugadas, ¿no?, para impedir que los militares, los golpistas, ¿no?, los conservadores tengan mucho poder, también los conservadores estaban haciendo de las suyas, ¿no? En este caso, Pedro Bermúdez, ¿no?, el candidato perdedor, ¿no?, va a levantarse en armas contra el presidente, ¿no? Excusa, uy, que el presidente Orbegoso nos está traicionando, está entregando al Perú a Santa Cruz, ¿no?, cruzada nacional, ¿no?, hay que destituir a este presidente traidor, ¿no? Alumnos, es que la desinformación ayuda a que estos golpistas tengan éxito, ¿no? Por eso, alumnos, el día de hoy yo ya no veo televisión nacional, ¿no?, porque más desinforman que me pongo a ver mis canales en YouTube, ¿no? Confío más en ellos, ¿no? Pedro Bermúdez marchará con un ejército, ¿ya?, hacia Lima, ¿ya? En Lima, el presidente Orbegoso, que ya había sido avisado, se va, ¿no?, se va a resguardar en los castillos del Real Felipe. En esos castillos, Orbegoso esperará, pues, un milagro, porque Bermúdez ya estaba en Lima, se proclama jefe supremo provisional, disuelve la convención, ¿no?, a punta de culatazos, ¿no?, cierran el Congreso de la República. Pues esos son los conservadores, los alumnos, ¿no? Si no ganan a las buenas, a las malas, como así la quieren ganar, ¿no? Se parece mucho a la realidad, ¿no? A ver, Jericó me está haciendo una pregunta, Jericó. Profe, no puedo dormir con esta pregunta. ¿Qué número de constitución es la de 1834? A ver, será la cuarta constitución Jericó Fabricio, ¿ya? A ver, la primera constitución es la de 1823, la segunda es la de 1825, la constitución vitalicia, la tercera es la de 1828 y la cuarta constitución la de 1824, ¿no? Total tuvimos 12 constituciones, ¿no? Ya, vamos cuatro. Bien, y es más, ¿se recuerdan de la Mariscala? Creo que sí, ¿verdad? Hace poquito, ¿no?, unos minutos lo hemos mencionado, ¿no? La Mariscala también estaba apoyando a Pedro Bermúdez, ¿no? Estaba montada en su caballo, ¿no?, disparando, ¿no?, mismo vaquero, ¿no? Pero, alumnos, a ver, ¿qué más nos dice? ¿No? Recibió apoyo de Cusco, Puno, prácticamente la Sierra Sur, ¿no? El pueblo me rechaza. Claro, aquí va a suceder algo que tampoco se esperaba. La población, alumnos, que parecía estar desinteresada en lo que sucedía, de pronto va a tomar partido. Y la población, a punta de palos y piedras, se va a enfrentar al golpista Pedro Bermúdez, ¿no? La mariscala que estaba golpeando la puerta del Real Felipe, ¿no? Sal, cobarde Orbegoso, enfréntate a mí, cobarde, ¿no? Tuvieron que jalarla, pues, oye, vámonos, porque la población está recontra molesta, ¿no?
la mariscala tuvo que irse a regañar. Pues, imagínense el carácter de esta mujer, ¿eh? Se fue disparando, ¿no? Rompiendo las lunas del Palacio de Gobierno, ¿no? Y a eso la historia le llama la primera guerra civil de nuestra historia, ¿no? Bien, así es que una vez que Orbegoso vio que Bermúdez, la mariscala, se marcharon de Lima, se fueron a la Sierra Central, Orbegoso saldrá pues de Real Felipe, la población lo va a aplaudir, ¿no? Se parecía a Vizcarra, ¿no? Cuando cerró el Congreso, ¿no? Estaba ovacionado, ¿no? Muy bien, Bermúdez va a contraatacar, pues. Perdón, Orbegoso, ¿no? Orbegoso ya con el respaldo de la población va a formar a su ejército y va a ir tras los golpistas. Recuerden que Orbegoso ya sabía que el cerebro de esta operación era Porky, no, el cerebro era Gamarra. Él era el cerebro. Pero antes de ir por Gamarra, tengo que eliminar a su peón, ¿no? A Bermúdez. Así es que Orbegoso marchará a la selva central de Jauja. Y ahí es donde va a enfrentar, pues, ¿no? A Pedro Bermúdez. Y aquí, alumno, también se da un evento poco, poco visto, ¿no? Cuando va a llegar a Jauja, ¿no? Los soldados de Bermúdez lo van a entregar atado, amarrado, ¿no? Mi presidente Orbegoso, ¿no? Le entregamos al golpista. ¿Y qué es lo que va a hacer Orbegoso, ¿no? Va a agradecer ese gesto, pero igual los va a invitar al campo de batalla. Oye, pero si ya han entregado al líder, al golpista. ¿Y qué es lo que va a pasar en Maquinguayo? Aquí estarán las fuerzas de Orbegoso en fila y aquí estarán las fuerzas de Bermúdez. Pero ¿por qué van a pelear si ya han entregado a su capitán? Y la orden que da Orbegoso es: soldados, abrácense, ¿no? Y ahí pues viene el abrazo de Manquinguay, ¿no? Muy bien, Orbegoso se deshizo de Bermúdez. Ahora falta Gamarra, ¿no? Bien, aquí que nos dice: Echenique intentó convencer a Bermúdez a aceptar la tregua, no aceptó y fue depuesto, ¿no? Bien, aquí Echenique se suma a las filas de Orbegoso, ¿no? Y ahora van a marchar tras Gamarra, ¿no? Gamarra estaba en Arequipa, ¿no? Gamarra, al ver, ¿no?, que Orbegoso partía ahora hacia el sur, ¿no?, Gamarra se escapará. ¿A dónde se irá Gamarra? Bien, se irá a Bolivia. ¿Por qué se va a Bolivia? Porque en Bolivia está el Gran Santa Cruz, ¿no? Y Gamarra que no quería la Confederación, por conveniencia política, no es un político, pues, va a apoyar el proyecto de la Confederación, ¿ya?, que lideraba Santa Cruz, ¿ya? Santa Cruz lo va a recibir, son aliados, Gamarra y Santa Cruz. Cuando Orbegoso marchará hacia Arequipa, ya no estará pues Gamarra, ¿no? Se va a enterar que un oficial a quien él ascendió de rango, ¿no?, un muchacho, ¿no?, Felipe Salaverry, de pronto se sublevó en el Callao, ¿no?, y depuso a su vicepresidente Manuel Salazar Ibaquija, ¿no?, y se proclamó jefe supremo de la República. Jericó, parece que no podemos confiar en nadie, ¿no? Y
Salaverry, ¿ya?, el presidente más joven del Perú, va a declarar guerra a muerte a la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Bien, entonces eso fue lo que pasó, ¿ya?, en Lima, cuando Orbegoso estaba combatiendo en el sur, ¿no? ¿Qué hizo Orbegoso? Lo que hizo Orbegoso fue enviar a un emisario, ¿a dónde? A Bolivia. ¿Para qué? Para invitar a Santa Cruz a formar una alianza que saque adelante la Confederación Perú y Bolivia. Pero yo sé que Wilson, Brian dirá, pues profe, pero Santa Cruz ya había hecho una alianza con Gamarra, ¿ya? Y Gamarra era enemigo de Orbegoso. Me supongo que Santa Cruz va a rechazar a Orbegoso. Todo lo contrario, Wilson Bryan. Santa Cruz, que también es otro político, va a poner en la balanza: ¿a quién me conviene más? Gamarra, que es un golpista general, no muy conocido, o a Orbegoso, que es el presidente elegido, ¿ya?, en elecciones democráticas. Me conviene más Orbegoso, ¿no? Porque por ley él es el presidente, en cambio Gamarra es un golpista. Entonces, lo que hará Santa Cruz es aceptar la propuesta y hará una alianza con Orbegoso. Y Gamarra, de puro molesto, ¿ya?, al verse rechazado, se irá a Lima y hará una alianza con Salaverry, ¿no? Y ahí tenemos pues a los aliados, ¿no? Salaverry con Gamarra versus Orbegoso con Santa Cruz. Bien, a ver, veamos qué nos dice esta PPT. Acontecimientos durante la gestión de Orbegoso, ¿no? Es elegido por la Convención Nacional, ¿ya? Enfrentó la rebelión de los conservadores, ¿no? Ahí está Pedro Bermúdez, Gamarra, Salaverry también, ¿no? Miren, ascendió a Salaverry a general, imagínense, ¿ah? Se da la Primera Guerra Civil, ¿no? Se va a crear la beneficencia pública, se promulga la Constitución Liberal, ¿no? Aquí está Salaverry, ¿no? Aquí hay una información sobre Salaverry, ¿no? Quien será pues autoproclamado como jefe supremo del Perú, pero que morirá, ¿no?, tras perder ante Santa Cruz, y morirá pues fusilado, ¿no? Y es más, algo irónico, alumnos, es que cuando Orbegoso le pregunta a Salaverry si lo traicionaría, ¿no?, ¿qué le responde Salaverry? Si así fuese, señor general presidente, principiaría fusilando primero a vuestra excelencia, ¿no? ¿Qué respuesta le da, no? Ascendido por Orbegoso al rango de general de brigada, ¿no? Conservador autoritario, el presidente más joven, ¿no? 28 años, ¿no? En 1835 se levantó desde el Real Felipe contra el gobierno de Orbegoso. El presidente Salaverry tuvo como ministro de Relaciones Exteriores a... uy, se me fue el nombre, ahorita lo tenía en la cabeza, ¿no? A Pardo y Aliaga. Pardo y Aliaga, ya, creo que ustedes lo conocen, ¿no? En literatura, creo que es el líder del anticostumbrismo, ¿no? Pardo y Aliaga quería retomar las relaciones con España. Pardo y Aliaga le sugería a Salaverry que haga una alianza con España. Es más, Pardo y Aliaga, conservador, ¿no?, tendrá frases muy racistas, porque sabían que Santa Cruz tenía un origen humilde, pues, ¿no? Su madre había sido una indígena,
¿no? Así que por ello es que cuando escribía se mofaba, ¿no?, de sus raíces, ¿no? Le decía el Napoleón Guanaco, ¿no? ¿Qué quieres en el Perú, emperador Guanaco? Tú que te cubres, ¿no?, con pellejos de carnero y que vives con las garrapatas. Así se expresaba Paro de Aliaga de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué quieres en el Perú? ¿No? Bien. Eh, las alianzas que ya les comenté, ¿no?, tenemos aquí, ¿no?, a Santa Cruz con Orbegoso por un lado, ¿ya?, y Salaverry y Gamarra por el otro lado, ¿no? Bueno, este es Salaverry, ¿no? Derrocó a Orbegoso, ¿ya?, tuvo un gobierno conservador, reforma las sanciones políticas, creó el Tribunal de la Acordada. Bueno, este tribunal era integrado por vecinos para tomar asuntos menores, es decir, para evitar que el Poder Judicial no se acumule de muchos casos, de muchos procesos. Entonces los procesos menores iban a ser vistos por una suerte de vecinos honorables, ¿no?, quienes iban a hacer justicia. Decretó pena de muerte por delitos políticos. Bueno, ese es un gobierno conservador, pues, ¿no? Para ellos la pena de muerte, ¿no?, penas drásticas es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Las batallas que se van a dar, ¿no? Tenemos aquí la batalla de Yanacocha. En esta batalla Santa Cruz va a derrotar aquí a Gamarra. Gamarra escapará, será Lima, pero Salaverry, su aliado, en lugar de ayudarlo, lo que va a hacer es expulsarlo. Ahora en Uchumayo, Salaverry se encontrará con Balivián. Uchumayo está aquí en Arequipa. Bueno, aquí no será una victoria, porque lo que hizo Salaverry es básicamente destruir el puente y así impedir que las fuerzas de Santa Cruz avancen, ¿no? La batalla de Socabaya, ¿ya?, esta sí será una batalla, ¿no? Aquí Salaverry será derrotado, ¿no?, será llevado al paredón y será fusilado. Bueno, aquí tenemos su mausoleo, ¿no? Y este es importante, ¿eh? La San Marquitos preguntó, ¿con qué batalla se da inicio a la Confederación? Con la batalla de Socabaya. ¿Y con qué batalla se pone fin a la Confederación? Con la batalla de Yungay. Ahí está. Yungay. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de la Confederación Perú-Bolivia, ¿sí? Antecedentes, ¿no? Lo que ya habíamos visto, ¿no?, las alianzas entre Santa Cruz y Orbegoso, ¿no? Gamarra será vencido y luego Salaverry será asesinado, ¿no? Aquí están las batallas Yanacocha, Uchumayo, la batalla de Socabaya, dará inicio a la Confederación Perú y Bolivia. Aquí está. ¿Qué cosa es la Confederación? Bueno, es un proyecto político, económico, que consiste en la unión de las repúblicas de Perú y Bolivia, ¿no?, para tener una hegemonía en el Pacífico Sur. Recuerden que es por eso que Chile no vio con buenos ojos, porque Chile ya estaba ambicionando tener una supremacía en el Pacífico Sur, ¿no? Es por ello que los chilenos no, no van a ver con buenos ojos. Y es más, hay una carta de, si no me equivoco, es de Portales, en la cual él escribe, pues, ¿no?, que si permitimos que estas dos repúblicas, Bolivia y Perú, sean una sola, lo que vamos a hacer es que más adelante ambas progresen, ¿ya?, con un fin común y con el tiempo serán un poderoso Estado.
Y eso va en contra de nuestra política de hegemonía en el Pacífico Sur. Así es que tenemos que evitar, a como dé lugar, destruir esta unión. Los chilenos sabían que en el Perú estaba la clase más pudiente, estaba el sector, digamos, más ilustre. Y creo que se entiende, ¿no? Porque Lima, ¿no?, era pues la ciudad preferida de los aristócratas que venían de España. Pues. Pero eh, esa opinión que tenía Chile no lo tenía tanto Argentina, ¿no? Pero los chilenos los van a invitar a que también pues participen, porque si hacen una confederación, entonces habrá una preferencia por las políticas que ellos hagan del comercio internacional, ya que, y aquí no se equivocó Diego Portales, Santa Cruz, ¿no?, para tener la hegemonía comercial, va a tomar medidas, pues, ¿no?, y que van a perjudicar a los puertos de Chile y también en menor medida de Argentina. Bien, aquí están los objetivos de esta confederación: restaurar los circuitos comerciales entre el sur y Alto Perú. ¿Recuerdan ustedes la rebelión de Tupac Amaru? Tupac Amaru se rebeló porque el Alto Perú había sido separado del Bajo Perú, ¿ya? Y aquí había un circuito muy importante, ¿no?, para los comerciantes de la Sierra Sur. Y esto es importante. Recuerden que a quienes más le beneficiaba esta confederación eran a los peruanos de la Sierra Sur. Por ello es que la Sierra Sur apoyó en todo momento esta confederación. En cambio, la parte norte, sobre todo la costa norte del Perú, no veía con buenos ojos, ya que ellos mantenían un monopolio, en este caso, del azúcar, ¿no? Y es más, la costa norte, ¿no?, tenía pues un comercio muy profundo con los comerciantes chilenos, ¿no?, quienes le vendían trigo, ¿no? Y como tienen la supremacía en el comercio del azúcar y también el trigo aquí en el Perú, entonces ellos colocan al precio que mejor les conviene, pues, ¿no? Pero ahora con Santa Cruz eso se va a terminar, porque Santa Cruz va a aplicar una política liberal, es decir, que va a permitir que vengan más empresas, ¿ya?, e inviertan en, en la confederación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora estos señores hacendados del azúcar, ¿no?, van a competir con otros comerciantes, otros empresarios que también quizás vengan con azúcar y a un precio más cómodo. Y al estar cómodo, entonces ellos van a tener que también bajar sus precios, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, no les conviene. En cambio, a la Sierra Sur sí le conviene. Y además también, Bolivia estaba más interesado que el norte, más interesado que el sur del Perú acepte. Porque cuando va a fracasar este proyecto, los bolivianos van a invitar únicamente a los departamentos del sur de Perú para hacer con ellos una confederación, ¿no? Pero claro, eso al Perú no le conviene, pues, ¿no? Que se separe el sur del Perú no conviene, ¿no? Y es más, algo más, alumnos, a Bolivia, ¿ya?, a Bolivia lo que más le importaba era el puerto de Arica. El puerto de Arica a Bolivia era lo que más útil, ¿ya?, lo que más utilidad le daba, porque tanto el comercio de importación y exportación se hacía por Arica. Quizás se pregunten ustedes, profe, pero ¿acaso Bolivia no tenía puertos? Sí, tenía puertos aquí, ¿no? Puertos de Atacama, ¿no? Antofagasta. Pero resulta que Arica era más cerca para sus actividades, que básicamente era la minería, pues.
Recordemos que aquí estaba Potosí, que a pesar de que ya no era un centro minero importante, pero igual, pues, ¿no? La tradición minera se mantenía, pues, ¿no? Bien, entonces, Bolivia siempre estaba interesada sobre todo en Arica. Bien, ¿qué más nos dice aquí? Restaurar circuitos económicos, obtener la hegemonía comercial en América, pues, ¿no? Razones para crear la confederación. Bueno, aparte del aspecto comercial, ¿no? Había otras razones en el aspecto geográfico, ¿no? Ambos compartían la cadena de montañas de los Andes, compartían un mismo lago, ¿no? Una misma meseta. En el aspecto histórico, ¿no? Habían culturas que se habían desarrollado en ambos territorios, ¿no? Tiahuanaco, el Tahuantinsuyo, el Virreinato, inclusive, ¿no? Ambas eran uno solo, ¿no? En el aspecto económico, ¿no? La importancia de Arica para Bolivia, así como también la importancia que tuvo, ¿no? Estos territorios para los comerciantes de la parte sur del Perú, pues, ¿no? Personales, ¿no? Rivalidades de Santa Cruz y Gamarra, pues, ¿no? Gamarra estaba en contra de la Confederación, al igual que Salaverry, y Santa Cruz era pues el que lideraba este proyecto. Recuerden que Santa Cruz solamente lideraba, porque ese proyecto también era favorecido, ¿no? Por toda una élite boliviana dedicada al comercio y que necesitaba, ¿ya? Salidas hacia el mar para exportar e importar, ¿no? Entonces, Santa Cruz fue una herramienta que usó esta élite boliviana con el fin de usar puertos peruanos. Como se darán cuenta, esta confederación, quien más salía ganando era Bolivia, pues, ¿no? Eh, se va a crear una bandera, ¿no? Con los escudos de ambas repúblicas, ¿no? Ahí está. La capital de la confederación será Tacna, ¿no? Bueno, se dice capital porque aquí es donde se dieron las principales cuestiones jurídicas para la creación de la confederación. Por ejemplo, la constitución de Tacna. En esa constitución, ¿no? Se va a dividir eh, los estados confederados en tres, ¿no? Estado norperuano, estado surperuano y el estado boliviano. Cada estado tendrá un presidente y tendrá un congreso, pero por encima de ellos estará pues el supremo protector de la confederación, que será Andrés de Santa Cruz, ¿no? Quien podía volver a ocupar ese cargo, ¿no? Y también podía seleccionar a su heredero para que siga ocupando el cargo de protector de esa confederación, ¿no? Bien, aquí está la Constitución de 1837, autoritaria y conservadora. Bien, aquí están los tres estados, con sus respectivos presidentes, ¿no? Y sus asambleas. Ahí está. En el estado norperuano estaba Orbegoso como presidente, la asamblea de Huaura. Aquí están los departamentos que integran. El estado surperuano, su capital Tacna, su presidente Herrera, ¿no? Y la asamblea que lo creó, ¿no? La de Sicuani. En Bolivia, su presidente Velasco, ¿no? Y la asamblea de Tapacari que creó, pues, ¿no? Este estado. Y aquí están los territorios que ocupa, ¿no? Bolivia. ¿Por qué no todos los peruanos estarán a favor? Bueno, por lo que ya comenté hace poco,
el Estado norperuano era conservador, era proteccionista, ¿no? Mientras que el Estado surperuano tenía pues una mejor eh, idea de lo que era una economía liberal, pues, ¿no? Entonces, los liberales en el sur y los conservadores, ¿no?, en el norte. ¿Qué más nos dicen? Los proteccionistas norteños defendían el comercio del azúcar y trigo con Chile, ¿ya? Exigen protección de la industria azucarera y trigo, ¿no? Ellos no quieren libre mercado, ¿no? En el sur, libre comercio, adopción de bajos impuestos, ¿no?, libre comercio con todo el mundo. Y países liberales como Inglaterra, Francia, Estados Unidos van a ver con buenos ojos este proyecto de la Confederación, ¿no? Sobre todo pues porque ahora sus capitales van a poder ingresar sin elevados pagos de aduana. Acá nos dan más razones por qué el Estado Norte se rebeló, ¿no? Afectó digamos, el trato que tenían los comerciantes norteños con los chilenos, ¿no? Lima iba a perder su hegemonía porque Tacna iba a ser la nueva capital, había un nacionalismo norteño y también los norteños, ¿no?, digamos, más criollos, ¿no?, eran, de algún modo se referían de forma racista a los que defendían esta posición de sí a la confederación, ¿no? Esta confederación, alumnos, va a establecer puertos, ¿no?, permitidos, que serán Paita, El Callao, Hilo y Cobija, ¿no? Valparaíso ya será puerto chileno, pues, ¿no? Entonces, esos eran los puertos permitidos y en esos puertos iban a haber una suerte de ofertas, ¿no?, a los comerciantes, que les iba a cobrar un bajo arancel, ¿no?, unos impuestos muy bajos, pero con ciertas condiciones, ¿no? Bueno, a ver, entre las obras se va a promulgar los códigos penal y enjuiciamiento, se firma el Tratado de Defensa y Libre Comercio con Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra, la Ley de Puertos Libres. Esta ley es lo que trajo mucho problema. Por esto es lo que los chilenos saltaron más. ¿En qué consistía esta ley? Esta ley lo que decía es que si los empresarios de otros países, ¿ya?, hacen sus transacciones, descargan sus productos, ¿ya?, por primera vez en cualquiera de estos 4 puertos, es decir, Paita, Callao, Arica y Cobija, ¿no? Recuerden que el único puerto boliviano era Cobija, ¿no?, tendrán un descuento muy significativo en los impuestos, en este caso las aduanas. En algunos casos no pagarán nada. Pero si esos comerciantes, digamos, llegan de Europa, primero descargan en Buenos Aires, ¿no?, y luego vienen hacia el Perú, no, eso ya no vale. Ahí pagan lo que deben pagar cualquiera. Ahí ya no hay descuento, porque la idea es que primero vengan directamente a puertos de la Confederación, acá, ¿no? Y claro, pues eso a Chile le perjudicaba, es que ahora, como el Perú está haciendo ofertas, ¿no?, está bajando los costos de aduanas, entonces muchos de estos comerciantes van a preferir venirse a cualquiera de estos 4 puertos, ¿no? Y Chile, su puerto de Valparaíso, ya no iba a tener los ingresos que tenía por el cobro de aduanas, ¿no? Enemigos de la Confederación, Chile, pues en este caso, su presidente Joaquín Prieto, pero el que impulsó más en la lucha fue Diego Portales, ¿no? Diego Portales quería guerra sí o sí contra la Confederación, pero habían chilenos que no eran de la idea, ¿no? Habrá una discusión y los mismos chilenos matarán a Diego Portales, ¿no? Pero al final el presidente Prieto
apoyará esa idea, ¿no? De atacar a la Confederación. Argentina, bueno, aquí Manuel Rosas también tendrá pues ciertos disgustos con esta confederación, pero no estará tan involucrado. Interno, comerciante de la costa norte, ya lo hemos dicho, la aristocracia limeña, ¿no? Caudillos, Gamarra, Castilla, Gutiérrez, Nieto, apoyaron a los chilenos en contra de la confederación, ¿no? Diego Portales es quien mencionaba pues, que Chile debía tener el predominio del Pacífico Sur. Para ello tenemos que destruir la Confederación Perú y Bolivia, porque Perú y Bolivia tienen ingentes recursos y con el tiempo, cuando se den cuenta de que tienen muchos recursos, va a ser demasiado tarde para Chile. Perú y Bolivia serán potencia. Pretextos para atacar a la Confederación. Bueno, Ramón Frey era un expresidente chileno que buscaba retomar el poder en Chile. Así es que negociará con Santa Cruz la compra de barcos. Bueno, Santa Cruz le venderá, ¿ya? Pero Ramón Frey no le pagará, pues. Y dirá, ya te pago después, ya muy bien, me pagas, ¿no? Cuando Ramón Frey sea capturado en Chile, él dirá, pues, que los barcos me los dio Santa Cruz, ¿no? Entonces Chile tendrá el motivo para declarar la guerra a la Confederación. Perú y Bolivia, ¿ya? Esta confederación está confabulando contra el buen gobierno de Chile, financiando a golpistas como el expresidente Ramón Frey, ¿no? Entonces, guerra a la confederación. Esas guerras serán llamadas las campañas restauradoras, ¿no? La primera campaña será liderada por Blanco Encalada. Aquí también estarán peruanos, ¿no? Como ya lo mencionamos. Serán derrotados en Paucarpata. Aquí está. Pero miren, Santa Cruz era tan sano que a pesar de haber vencido, solamente les hace firmar un papel, el Tratado de Paucarpata. Blanco Encalada lo firma. Y Santa Cruz no le quita su armamento. Los chilenos se van con todas sus armas, sus barcos, todas sus armas. En Chile, ¿qué pasa? ¿No? Rompen este tratado y enjuician a Blanco Encalada por haberlo firmado. Y realizan la segunda campaña restauradora, ¿no? Ahora va a ser liderado por Manuel Bulnes, ¿no? Y aquí también estará pues Orbegoso, ¿no? Perdón, Gamarra, ¿no? Gamarra quien va a liderar a los peruanos en contra de la Confederación, ¿no? En la batalla de Portada Guía, Orbegoso será derrotado. En la batalla de Buin, ¿ya? Santa Cruz será derrotado, ¿ya? Pero la batalla de Yungay será la decisiva, ¿no? Con esta Santa Cruz nuevamente será derrotado. ¿Ya? Aquí está Yungay en Ancash. Y Santa Cruz, miren, Santa Cruz querrá retornar a Bolivia, pero en Bolivia José Velasco le dará un golpe de estado y él no va a permitir que Santa Cruz retorne a Bolivia. Queda Santa Cruz, se irá a Ecuador y de Ecuador se irá a Francia. Y en Francia pasará sus últimos días, ¿no? Y es más, Chile en todo momento estaba atento de que Santa Cruz no regrese a Bolivia, porque temía que nuevamente este proyecto de la Confederación nuevamente se realice. Muy bien, como Gamarra apoyó a los vencedores de las campañas restauradoras, es decir, a los chilenos, Gamarra en Huancayo, ¿ya? Convocará un congreso, ¿ya? Que a él lo nombrarán como presidente. ¿Ya? ¿Y por qué no vino a Lima? Bueno, porque en Lima estaban los liberales, pues, y en Lima a Gamarra no le iban a elegir, pues, ¿no? Así que creó un congreso a su propia medida. Muy bien, a su gobierno le llamó la restauración y prohibió, ¿no?, la confederación. Aquí tenemos algunos pasajes, ¿no? La batalla de Yungay que pone fin a la confederación, el Congreso de Huancayo de 1839, por el cual Gamarra es elegido presidente,
va a promulgar una nueva constitución, la constitución de 1839, ¿no? Será llamada la constitución de la cuarentona porque el presidente va a tener como edad mínima para ser candidato 40 años. ¿Y esto para qué? Para evitar que aparezcan pues personajes como Salaverry, ¿no? Que tiene 28 años, ¿no? De ahí viene el nombre de la cuarentona. Bien, ¿qué más dice esta constitución? Reducción de derechos ciudadanos, 25 años, ¿no? Será la edad en la cual uno puede ejercer sus derechos ciudadanos, ¿no? El periodo presidencial va a ser de 6 años, ¿eh? Eso sí, recuérdense. Acontecimientos, ¿no? Aquí un empresario chileno, junto a Alejandro Villota, va a fundar el comercio, ¿no? 1839. ¿Qué más? Aquí vamos a ver que el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Se va a erigir como un bastión de los liberales, ¿no? Otros eventos, tenemos aquí a Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Va a publicar sus obras. Vemos que se va a realizar la primera venta del guano. Recordemos que el guano ya se sabe que tiene ciertas ventajas para la producción agropecuaria, así es que el Perú va a iniciar su venta. Francisco Quirós será el empresario, el primero quien va a hacer un contrato con el Perú, ¿no? Y se va a hacer millonario pagando una miseria de arrendamiento. Recuerden que la primera modalidad de venta del guano es la del arrendamiento, en la cual, en este caso, Quirós va a alquilar estas islas para vender el guano al extranjero, ¿no? Bien, aquí vamos a ver que tras la muerte de Gamarra, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? La muerte de Gamarra. Gamarra morirá al tratar de invadir Bolivia, en Ingavi. Será sucedido por su presidente del Consejo de Ministros, Manuel Menéndez, quien firmará el Tratado de Puno y pondrá fin a la guerra con Bolivia, pero él será desconocido por los golpistas que van a llegar también a la presidencia, ¿no? Manuel Menéndez será derrocado por Crisóstomo Torrico, Torrico será derrocado por Francisco Vidal, Francisco Vidal será derrocado por Justo Figueroa, y de aquí tenemos a Vivanco, quien llegará a la presidencia y será pues conocido su gobierno como el directorio o también el despotismo peruano, ¿no? Bueno, pues, básicamente porque tenía una formación a lo francés. Como bien, alumnos, ya para terminar, Vivanco será derrotado en la batalla de Carmen Alto. ¿Por quién? Por otro, digamos, golpista, ¿no? Ramón Castilla, quien al final, ¿no?, entregará el poder a Menéndez, quien convocará elecciones que ganará Ramón Castilla. Muy bien, alumnos. Me pasé unos minutos, solamente quería dictarle las claves, ¿sí? No me va a tomar más de un minuto. A ver, dicto las claves. 1, ¿ya? 1, dedo, 2, dedo, 3, avión, 4, casa, 5, beso, 6, dedo, 7, dedo, 8, dedo, 9, dedo, 10, beso, 11, beso, 12, beso, 13, dedo, 14, avión y 15, dedo. Muy bien, alumnos. Gracias por su atención y discúlpenme por robarles unos minutos más. Se cuidan bastante. Ahí Megan ha copiado las claves. Gracias, Megan, como siempre. Se cuidan, chicos. Nos vemos. Yo soy Diego Antonella. Gracias, Miss. Nos vemos, Leslie, Yerico, Valentina. Nos vemos.